Buenas noches. En esta ocasión voy a tener el gusto de leerles la sección La Iniciativa Mérida, sección que pertenece al libro Militarización tras la Iniciativa Mérida, obra de Eduardo Correa Senior. Libro que se encuentra incluido en la serie Actualidad de México, Lecturas Políticas, tomo número 1. Ahora bien, este libro es la versión estenográfica de la conferencia impartida por el maestro Eduardo Correa Senior, que es un académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el segundo taller estatal de formación política del Movimiento de Regeneración Nacional, el 21 de abril de 2017. Ahora bien, vayamos al Plan Mérida. ¿Y qué tiene que ver el Plan Colombia con el Plan Mérida? ¿Con el Plan México? Perdón. Pues es obvio. Es una venta de armas, entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas mexicanas, a la Marina y a la Policía mexicana. Son ellos los que están entrenando a nuestra gente. ¿Para qué? Para tener ejércitos cipayos. En la India, estos ejércitos fueron los que formó el Imperio Inglés para poder asesinar a los hindús e impedir cualquier levantamiento popular. Los ejércitos cipayos, que eran un grupo, un núcleo de una región específica de la India, aniquilaron a muchísimos indios, hasta que algunos de ellos decidieron voltear sus cañones y comenzaron a dispararles a los ingleses. Ahora bien, el primero que enseñó que se podía tejer la ropa propia que había que ponerse fue Mahatma Gandhi, y ese fue el primer paso para enseñar lo que quería decir el buen vivir, lo que significa tener agua para beber que no esté envenenada. México tenía fuentes de agua suficientemente ricas como para que todos pudiéramos vivir y beber bien, pero ya no. Las aguas de México están en diferentes grados de envenenamiento, mismos que van de preocupante a severo en muchas regiones. Y el proyecto es envenenarlas más para poder usarlas en el fracking o fracturación del suelo, en la minería a cielo abierto y otros proyectos. Ahora, imaginen que se está vendiendo en México a $2.60 la hectárea por concesión. Cuando esta gente dice me quedé con 180,000 hectáreas en los alrededores de Tehuacán, eso quiere decir que podrán pagarle lo que les dé su gana a los pobladores, a los dueños del territorio, a los verdaderos dueños del terreno, lo que quieran para que sume poco más de los $2.60. Pero dado que la ley dice que tiene preponderancia la explotación minera sobre cualquier otra actividad, entonces tu casa, tu rancho, tu ganado, tus siembras y tu milpa van para afuera, porque aquí llegamos nosotros y nos vamos a quedar con tu territorio a $2.60. Esto es lo próximo, lo inmediato que viene para México. Eso fue parte de la negociación que se hizo dentro de la reforma energética. Y eso fue lo que firmó Peña Nieto con el aval del Senado Vendepatrias. Porque ellos sabían que eso era lo que venía y no hicieron nada para impedirlo. Pero eso sí, se llenaron los bolsillos de dinero para ser reelegidos en algún otro puesto burocrático que los siguiera enriqueciendo. Eso no es solo un saqueo y un proceso de despojo de las arcas del pueblo mexicano, sino que también es un acto criminal. Los ríos que bajan por la cordillera occidental hacia el Pacífico son los ríos del agua más cristalina que existe, donde ya tienen estacionados ahí carros tanque, buques tanque, que ni los petroleros tienen. Toda esa agua va a parar al otro lado del planeta. El agua se está volviendo un recurso escaso y por eso hay que cuidarla. Eso fue lo que entendieron los indígenas de Cherán, quienes dijeron, si los dejamos seguir moviendo hasta que queden estacionados aquí detrás del pueblo, nos van a dañar todos los manantiales y cuando estos se agoten, ¿de qué vamos a vivir nosotros?
Y el cura les decía, ¿es que aquí no hay hombres o qué? Para que salgan a defender el agua. Paradójicamente, quienes salieron fueron las mujeres, porque no hubo hombres. Y las damas se pararon frente a los camiones y los atrancaron y no los dejaron salir, a puro cuerpo. Mátenme si quieres, pero no sacas un árbol más de aquí. Este camión se queda aquí esta noche. Y cuando se bajaron con sus cuernos de chivo y empezaron a hacer disparos al aire, se voltearon a mirar y entonces ya estaban rodeados por los pobladores, que con escopetas de cacería, machetes, cuchillos de cocina o lo que tuvieran en casa, los cercaron, les quitaron las armas y se los llevaron a la iglesia del Calvario. Ahí los tuvieron resguardados durante meses, mientras se comenzó a negociar con el gobierno. Pero lo primero que negociaron, espero que nadie se ofenda por esto, fue que se fueran todos los partidos políticos, porque los partidos los parten, eso dijeron. A veces se nos olvida que el único país que no tenía un nivel de concentración de la propiedad de la tierra, como la tiene el resto de los países de América Latina, era México. El único. Perdón, pero esto es muy importante. Eso significa la paz o la guerra, porque ahí, si no hay solución, si tú le quitas a los campesinos, a los indígenas su tierra, puedes estar seguro de que el país se incendia. Pero eso es a lo que le están apostando estos sinvergüenzas, a que ellos, aunque el país se incendie, son capaces de producir las masacres que sean necesarias para poder recuperar el derecho de compraventa de la tierra. El artículo 27 fue alterado durante el gobierno de Salinas de Gortari y ahora, en lugar de tener reformadores agrarios que recorran el territorio nacional ofreciendo semillas, abono, créditos, garantías de compra de mercados, infraestructura hidráulica y todo lo demás que ofreció la reforma agraria del país, llegan especuladores a decirles a los ejidatarios, vengo a ofrecerle pleno dominio. ¿Qué? Pleno dominio, eso es lo que venimos a darles. Pero ¿y eso con qué se come? Pues imagínese que usted va a ser el dueño verdadero de su tierra y que la va a poder comprar o vender. Imagínese que sus hijos por fin van a poder heredar su tierra. Eso es pleno dominio. Claro, al día siguiente viene alguien y compra, paga lo que se le antoja, destierran a la gente y eso es lo que ha venido ocurriendo a pasos agigantados en el territorio mexicano. Es decir, se viene realizando un despojo territorial, una contrarreforma agraria, como la que no se ha visto nunca en este país. Eso fue lo que dio origen a las guerras campesinas en toda Latinoamérica. Quiero cerrar mi disertación mencionando algo más que ha pasado en México y que resulta fundamental comprender. La primera, uno de los efectos que produjo aquí el Tratado de Libre Comercio fue la quiebra del 95% de la industria nacional. Pero todos pueden ver que las bodegas siguen ocupadas y no solo eso, se ha incrementado el número de bodegas y de industrias que existen hoy en México, lo que apunta a una recuperación de Estados Unidos en el peor momento de la crisis histórica por la que estaba pasando el capitalismo. Segundo, los trabajadores se contrataban por la vía del outsourcing, lo cual ahora es ilegal. Es decir, los empleados ni siquiera tenían el derecho a la seguridad social, a prestaciones, y no había para cuándo les llegaría la pensión. Esos trabajadores mexicanos a los 43, 45 o 50 años iban a salir masivamente a la calle a morirse de hambre. Eso es lo que iba a suceder en México. Tercero, cada vez tenemos más productos de ellos metidos acá en México. Y lo que le molestaba a Trump es que estábamos comprando Toyota y no Ford, Chevrolet, Chrysler o General Motors. Eso es lo que le picaba, le rascaba y le dolía a Trump, que tenemos más Volkswagen que cualquier otra marca de auto.
y estos provienen de compañías que no son gringas. Por eso es que decía, o se salen de aquí o iniciamos una guerra comercial. A México también le estuvieron modificando sus textos para que la guerra siga en todos los terrenos, incluyendo el intelectual, el cultural, etc. Los niños héroes ya no existían, es decir, los niños de las escuelas ya no sabían ni siquiera que ellos existieron alguna vez. No, ese es un invento, un mito. Eso decían los programadores de la educación neoliberal. Puede que hubiera sido un mito, pero es el mito fundacional más importante que puede tener este país. Los niños del país pueden hacer la guerra contra los invasores cuando así se requiera, aunque sea para llegar a la muerte. Maciosare un extraño enemigo, eso se estaba perdiendo también. En eso estuvo trabajando con mucho ahínco la mal llamada reforma educativa. A lo que quiero llegar es que el capitalismo no nace nunca localmente, ni nacionalmente, nace de manera sistémica. Estamos engranados unos con otros. La lucha tiene que romper barreras nacionales. Va a comenzar desde los territorios nacionales, pero siempre tenemos que ver por la hermandad de los pueblos. Si no, no ganamos esta batalla que es indispensable ganar para subsistir.